¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos aquí una vez más en el Sillón Rojo. Esta mañana transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, en vivo y con un invitado de lujo. Ahora sí que de este invitado sí puedo presumir porque no solamente es un gran amigo, sino es mi pastor y es un experto en todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Como siempre, queridos amigos, vamos a estar platicando de nuestra identidad, de quién somos en Cristo y qué es lo que podemos y qué es lo que debemos de hacer para poder llevar una vida sobrenatural y de acuerdo a todo lo que está platicado y explicado en la Biblia. Y esta mañana no va a ser excepción, queridos amigos. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos ser una persona que vive de acuerdo a un principio, de acuerdo a la Biblia. Entonces, nuestra intención esta mañana es quitar todos esos mitos que escuchamos, todas esas cosas que alguien nos dijo pero que no nos constan y que realmente nos pueden ser un tropiezo o nos pueden ser un lastre en nuestra vida personal. Y bueno, pastor, pues buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, René? Buenos días. Siempre es un placer poder estar en un medio de comunicación masivo porque llega uno a gente menos esperado, ¿no? De gente que de alguna manera estaba buscando la gracia y el favor de Dios. Y así que bueno, lo agradecemos desde un restaurante, desde un lugar, no una cabina de radio, con un café al lado, pero pasando un buen tiempo. Así es. Pues pastor, platicábamos hace un rato acerca de lo que es un principio, ¿no? Y yo creo que ahora que he estado hablando mucho sobre este tema y me ha tocado enseñar mucho, yo le digo a la gente, tenemos que entender por un principio que primeramente es lo primero, ¿no? Sí. Y muchas veces en nuestra fe la gente quiere primero ver las señales y después creer. Y cuando entendemos las cosas de parte de Dios y cuando vemos las cosas de una manera dinámica, tenemos que entender que primero tenemos que entender el principio para que lo podamos aplicar y luego después podamos no creer, sino ver los resultados, ¿no? Entonces, es que el asunto del principio tiene que ir. Jesús solía hablar de esa manera. Jesús solía decir, en el principio no fue así. Por ejemplo, cuando le preguntamos sobre el divorcio, en el principio él estaba hablando del origen y a eso se refiere. Principio es origen, a eso se refiere. Se refiere a diseño. El principio de algo es el diseño. El principio no se trata solamente de una cuestión de valores, sino del diseño original que el Señor estructuró. Por ejemplo, si vemos mucho, tú tratas sobre este tema en tu programa, si vemos al respecto de la autoridad que tiene el hombre para ser un regente de la tierra, para ser un gobernante, un príncipe o un rey, se basa en el principio de parecerse a Dios. Exactamente. Varón y hembra los creó y los bendijo. Entonces, a imagen de Dios los creó y los bendijo. Entonces, si se parecen a Dios, es el principio. Le dan autoridad para poder gobernar. Entonces, así funciona. Los bendice y le da autoridad para que sean señores de la tierra, de los cielos y de debajo de la tierra. Y sobre todo diferentes de los otros hombres que ya habitaron en la tierra, ¿no? Sí. Estos ahora sí que de alguna manera ellos sí fueron creados como dioses por encima de los otros, ¿no? Y es que ese es el punto, o sea, entender que el diseño te da la autoridad. O sea, el principio es, te pareces a Dios. Si te pareces a Dios, tienes autoridad de parte de Dios. Así es. Entonces, todos los principios están basados en un diseño original. A medida que regresamos al diseño, regresamos a la autoridad. Por eso es que el propósito de Dios es crearnos a la imagen de su Hijo. Al hacernos a la imagen del Hijo, vuelves a tener la autoridad. Cuando el Hijo resucita, ya no es el varón de dolores que tenía que llevar nuestros pecados. Ya resucitó, ya dejó toda esa parte. A resucitar, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces recibe la autoridad por el principio de la imagen de Dios, de parecerse a. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Todas las áreas que quieras restaurar, tienes que buscar cuál es el principio de esa área y activar el principio. Y activando el principio funciona lo demás. Perfecto. Y entonces, pastor, entendiendo el principio, porque esto es algo que yo trato de enseñar mucho y siempre le digo a la gente, la Biblia empieza con la tierra y dice, la tierra está desordenada, vacía, y lo primero con lo que tenemos que empezar siempre es para poner orden, porque Dios no va a poner bendición en un lugar donde hay maldición. Y el desorden es maldición, ¿no? Sí. Y cuando entendemos eso es que tenemos que regresar a las personas. Pero aquí hay una confusión que siempre me pasa que escucho, ¿no? La gente dice, tengo que alejarme para poner orden, para luego regresar con Dios. Y no es así. No, todo lo contrario. O sea, si te alejas para tratar de poner orden es imposible. O sea, no puedes poner orden a aquello en lo cual Dios no está involucrado. Ves el Génesis y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, la presencia de Dios estaba allí para poner todo en orden.
Mientras la presencia de Dios no esté, es imposible poner orden. Entonces la persona no debe buscar organizar las cosas sin buscar primero la presencia de Dios. El principio ahí sería la presencia de Dios. Segundo principio derivado de la presencia de Dios es que Dios pone orden, es ordenado. De hecho, orden no solamente se refiere al asunto de poner las cosas en su lugar, se refiere a la autoridad. Un soldado da una orden, es autoridad. En este sentido tiene una doble connotación. Organizas con la autoridad de parte de Dios. O sea, se necesita su presencia para hacer estas cosas. Una vez que haces esto, entonces empieza a funcionar. El que quiere poner todo en orden para buscar a Dios está haciendo lo mismo que el fariseo que trataba de justificarse a sí mismo para agradar a Dios. No puedes. O sea, es imposible que intentes, es imposible que consigas que Dios se agrade de uno, de ti, a causa de las obras que has realizado, a causa de tu esfuerzo. O sea, es imposible que pongas las cosas en orden, siendo que eres desordenado por naturaleza. Estoy hablando de asunto moral, de pecado, de naturalidad. El hombre naturalmente es desordenado en cuanto a la santidad. Okay. Y por ejemplo, ahorita que mencionaba usted, dice, el Espíritu se movía sobre las aguas, y hablando sobre ese orden, pues el agua en la Biblia es representación de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, primero tiene que estar la palabra de Dios para que el Espíritu se mueva, y no al revés. Sí, siempre tiene que ser así. Lo primero que Dios hace, el principio, volviendo a esa palabra, para organizarlo todo fue, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sí, ahí está el principio, pero además, ¿cómo empezó Dios? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, Dios estaba y comenzó hablando para organizarlo todo. Si no hay palabra de Dios, no va a funcionar. Un ejemplo es cuando aquel centurión busca a Jesús y le dice que su siervo está gravemente enfermo. Le dice, solo di la palabra y mi siervo sanará. Ya estaba con Jesús, ya tenía la presencia. Ahora necesitaba la palabra para que funcionara. La gente busca un milagro, es un error. No busques un milagro, busca una palabra. Cuando tienes una palabra, el milagro es añadidura. Pero si buscas el milagro, puede ser que la pases corriendo tras un espejismo, algo que no va a llegar nunca. Si buscas una palabra, con la palabra llega el milagro, llega la solución. Entonces, en este caso, para todas las cosas, tiene una palabra que las organiza. Todo fue creado por la palabra, y por la palabra todas las cosas subsisten. Eso lo dice la Biblia. De manera que si queremos que se organice todo y subsista, necesitamos la palabra que sustenta esas cosas. Claro. Ok, entonces, porque esta es otra de las cosas que mucha gente malentiende cuando entendemos la cuestión de un principio. Las personas creen que la palabra de Dios está para convencer a las personas de acercarse a Dios, cuando la palabra no está para convencer, sino para crear. Ajá. ¿No? Sí, exactamente. O sea, si la palabra de Dios fuera a convencer, solamente estaremos hablando de un motivador, como que Dios es alguien que te dice, ponle ganas, ¿verdad? Que nunca he entendido esa frase que tenemos los mexicanos de echarle ganas. No sé en dónde las echamos ni cuántos mililitros o kilos, pero normalmente se piensa en la palabra de Dios como una especie de consejo para vivir mejor. No, la palabra de Dios no es consejo para vivir mejor. La palabra de Dios es Dios en acción. Okay. Recuerda que a Jesús se le llamó el verbo de Dios, la palabra. Entonces, de logos. La palabra de Dios es Dios actuando. La palabra de Dios no es algo, es alguien. Entonces no es un concepto, no es una idea, no es una motivación. La palabra de Dios es la persona de Dios en acción, que se mueve mediante la palabra. Es decir, se mueve en forma de palabra. Entonces lo que yo estoy buscando al buscar una palabra, estoy buscando a Dios actuando. Eso es lo que estoy buscando. No estoy buscando un consejo para mejorar algo. Si busco un consejo será por un tiempo. Hasta que me vuelva a meter en líos y necesito otro consejo. Necesito otro consejo diferente para que me saque del mismo lío para regresar a donde mismo, ¿no? Exacto. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es vida. Está viva. Por algo dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea, no puede morar algo, no puede habitar algo que esté muerto. Una cosa no habita, solo algo vivo habita. La palabra de Dios está viva, por eso habita. Entonces, cuando tú acudes a Dios en la palabra, estás acudiendo a alguien, no a algo, y este alguien que Dios crea las cosas, forma lo nuevo, hace todo. Dios no reforma lo viejo, Dios hace algo nuevo. O sea, la palabra es creativa. La palabra no es consejo para mejorar, la palabra es hacerlo todo nuevo, es crearlo. Y en este sentido, cuando Dios actúa de esa manera, todo se pone, empieza de origen a ser como debía haber sido desde el principio. Ahorita que dice eso me estoy acordando de los israelitas. Los israelitas entraron a Egipto como invitados VIP, ¿no? Entraron con beneficios, con tierras, y cuando los sacan de ser esclavos, todavía un día antes Dios les dice, ve con los egipcios
y pides de sus ropas y pides de sus joyas, y salieron en la misma condición porque ya había sido dicho que ellos eran el pueblo de Dios y que siempre iban a estar llenos de privilegios, ¿no? O sea, la palabra trasciende y siempre te regresa a ese estado original, ¿no? Como a ellos les pasó. Exactamente, entonces, era eso, o sea, si te fijas, Dios tuvo que deshacerse de la primera generación para que la segunda generación entrara. Porque les iba a dar todo. La primera generación es lo que nosotros somos en nosotros mismos. Pero esa generación no tiene nada. Esa generación le dan lo básico, le dan pan, le dan la misma ropa, no se te envejece la misma, no te la cambian. Yo no sé si tú quisieras tener por 40 años la misma ropa, No, la verdad no. y los mismos zapatos por 40 años. No se envejecieron, pues sí, pero o sea, honestamente no es lo que yo preferiría. Y tuvieron agua, básico, vivieron básicos, pero sin casa, sin viñas, sin nada. Cuando entras a la tierra es VIP, pero no entra la primera generación, entra la segunda. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio es este, que tú tienes que entregarte y morir para la primera generación. Es decir, lo que tú eres, tienes que darte a Dios y decir, me arrepiento, no quiero mi vida, quiero que Dios haga una criatura nueva, que Dios me rehaga, que Dios haga otra persona. Y entonces lo que Dios hace es una muerte y resurrección. Eso es en realidad el cristianismo. El cristianismo no es una reforma de lo que es, sino es la entrada VIP como nueva criatura a una nueva vida. Y lo anterior, las cosas viejas pasaron, se deshace de lo antiguo, se deshace de lo que fuiste. Y no empieza a partir de cómo llegas, sino que esa área la mata, te deshace. Entonces, y empiezas de nuevo, y ahora sí entras VIP. Entras a viñas que no plantaste, tierras que no eran tuyas, casas que tú no construiste, pero ahora puedes habitar. Y ahora, en cuanto pusieron el primer pie, no volvió a haber maná en la tierra. Dice la escritura que no volvió a caer maná. ¿Por qué? Porque ahora eran señores que podían sembrar y cosechar. No eran niños con la mano extendida esperando que papá le diera de comer. Claro, y aparte de la tierra de la abundancia, ¿no? Sí. Hablaban de los frutos gigantescos y todo eso, ¿no? Es la herencia de reyes, y ahora son embajadores, ahora son representantes de un rey. ¿Por qué? Porque se atrevieron a morir la primera generación y entró la segunda. Que fue el mismo principio que utilizó Josué cuando antes de entrar, primero dice que circuncidó a todos, porque como nació en el desierto no habían sido circuncidados. O sea, era una forma de decirles, ok, vamos a cortar la carnalidad, vamos a deshacernos de lo carnales que somos, vamos a renunciar a nuestra carnalidad. No es algo que nosotros nos cortamos, es algo que Dios nos corta. Renuncio, ahora circuncida el corazón, dice el Nuevo Testamento. Renuncio a lo que he sido para empezar una nueva vida. Y entonces entras a la tierra de abundancia. El evangelio por naturaleza es próspero, muy próspero. A ver, pero para que nuestros radioescuchas lo entiendan mejor. Porque se oye, ahora sí que se oye muy bonito, ¿no? Voy a renunciar a mi carnalidad, y luego la gente tiene ese concepto de ahora tenemos que ser pobres, ahora ya no podemos hacer alarde de lo que Dios hace en nuestras vidas y no sé qué tanto. ¿Qué es la parte de la carnalidad a la que normalmente renunciamos? La carnalidad es la independencia. La carne hace cosas malas, pero también hace cosas buenas. La carne no es solamente las cosas malas, no es solamente el pecado. La carne es la independencia de Dios. Un hombre sin Dios, un ateo, hace malas y también hace buenas obras. Entonces, lo que está renunciando no es a sus malas obras solamente, está renunciando a su independencia de Dios. O sea, es rendirte a Dios. La carnalidad no necesariamente tiene que ver con ser un miserable pecador, vicioso. No. La carnalidad tiene que ver con él ser independiente. Recuerda que desde el principio la rebelión, de la caída fue hacer algo que Dios había dicho que no hicieran. Pero honestamente, ¿qué tan pecaminoso o inmoral suena comerse un fruto que se prohibió? O sea, por favor, tú y yo hemos hecho muchas más cosas, y todo el mundo que nos está escuchando ha hecho muchas más cosas que las que nosotros pudiéramos haber hecho, peores que las de Adán. Pero Adán fue independiente. El punto es la independencia. El pecado fue, le dijo la serpiente a Adán, o a Eva en este caso, hay otro camino para llegar al fin. Para que seas como Dios, hay un camino alterno sin Dios. Esa es la carnalidad, actuar independiente. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, mucha gente pretende, y esto es algo que yo escucho y leo todos los días, la gente quiere ser buena, y muchas veces quiere ser buena por sus propios méritos, ¿no? Y es como, a mí me llama mucho la atención, y espero no ofender a nadie con este comentario, pero es como cuando se muere alguien y todo el mundo dice, ¿por qué se mueren los buenos? Porque no hay muerto malo, ¿no? Ajá, sí, exacto. Entonces estamos hablando de que el principio es eso, necesitamos tener una total dependencia de Dios y no una independencia aún de nuestras buenas obras y de lo que nosotros consideramos agradable a los ojos de los demás, claro, en nosotros. Sí, es que ese es el asunto, o sea, si yo estoy tratando de pensar solamente en lo que veo como malo según mi estándar de moralidad, nunca nazco de nuevo, solamente estoy tratando de reformarme a partir de cómo llegué. No, se trata de, la carnalidad es
ya no quiero mi vida para mí, ahora voy a vivir para aquel que murió por mí. Entonces renuncio a ser independiente de Dios y empiezo a pensar y sentir y actuar conforme Él piensa, siente y actúa. Eso es un rendirse. Y cuando comenzamos a rendirnos de esa manera, empieza realmente la nueva vida. ¿Verdad? No tiene nada que ver con ser bueno o ser malo. Ahí está la caída otra vez. El árbol era ser bueno y ser malo. O sea, ¿qué quieres? Bueno, te voy a dar la capacidad de que hagas lo bueno y dejes de hacer lo malo. Sí, pero eso fue lo que los arruinó. En lugar de andar pensando de esa manera, busca la vida. Cristo es la vida. El otro árbol. Es una vida de disfrutarle a Él y se va formando en ti. Te va dando autoridad por la imagen que se va formando en tu vida y entras a la tierra de abundancia. Que no es cualquier cosa. La vida cristiana es como Jesús le sucedía. Él se despojaba cada rato y terminaba rico otra vez. Velo como es Dios, se hace hombre y se despoja de todo naciendo en un pesebre. Al poco tiempo llegan los magos y lo llenan de oro. No creo que hayan viajado por muchos kilómetros para darle 100 gramos de oro. No. Lo vuelven a hacer rico. Se vuelve a despojar, pero a los 2 años lo encuentras en una casa otra vez. Se vuelve a despojar cuando entra en su ministerio y deja todo otra vez como si nada. Al poco tiempo lo encuentras a los soldados haciendo suertes porque sus ropas son de un solo tejido, son riquísimas, son muy finas. Es que es precisamente esa parte como de la que hablaba. Cuando dicen es que Jesús era humilde y la gente piensa que era pobre. No era pobre. Ahora sí que él vestía Armani, pero de aquellos tiempos. Claro, ¿no? y en la cruz se despoja otra vez, lo desnudan para crucificarlo y lo sepultan en tumba de rico. O sea, ve cómo no podías huir. Y sin embargo, dice la Biblia, Cristo siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Se hizo pobre para que sea rico, se hizo enfermo para que sea sano, se hizo pecador en el sentido de llevar tus pecados para que seas santo, se hizo injusto para que tú fueras justo, llevó la maldición de Dios para que tú seas bendito. Entonces sería anular la cruz de Cristo, que ahora toma la actitud de tengo que padecer, sufrir, estar enfermo, padeciendo. No, o sea, si tomas esa actitud, anulas todo lo que Él realizó. ¿Cuál es el sentido entonces? Es como decir, murió para que llevó mis enfermedades para que yo sea sano y yo quiero estar enfermo, estoy arruinando la cruz. Exactamente. Pues voy a ser humilde, voy a ser muy pobre, estás arruinando la cruz. Entonces, ¿qué caso tiene que Él se haya despojado de todo para que con su pobreza fueras tú enriquecido? Perfecto. Pastor, con este pensamiento nos vamos a un corte. Queridos amigos, les recordamos los teléfonos en cabina, 38 13 13 50, 38 13 13 51. Ahí el buen Jorge les va a estar tomando sus mensajes y con gusto durante la semana se los vamos a estar respondiendo. Jorge, envíanos un corte, por favor. Queridos radioescuchas, estamos aquí de regreso una vez más, platicando sobre este tema acerca de lo que son los principios por los cuales nos debemos de regir y cuál es la diferencia de los mitos y de las mentiras que luego nos cuentan por ahí y por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas simplemente por el hecho de que no entendemos el principio y hacia dónde va lo que Dios nos pide, porque según lo que estamos entendiendo hace un momento de lo que nos platicaba el pastor, la Biblia nos enseña que Dios no quiere que seamos buenos, Dios quiere que seamos obedientes y creo que ese es el primer principio que tenemos que entender, ¿no? Muy diferente, porque para empezar no podemos ser buenos. Y entonces es una carrera, una fantasía, tratamos de lograr algo que no podemos, o tratamos de equilibrarlo y decir, bueno, voy a ser bueno para más o menos equilibrar la balanza en lo malo que he sido. Eso no se puede, la paga del pecado es la muerte. Si estoy tratando de vivir de esa manera, voy a tener el juicio de Dios contra mí. Nadie puede justificarse a sí mismo, por las obras nadie va a ser justificado. Lo que necesito es su vida, y el principio aquí es la vida de Dios en nosotros. Cuando comenzamos a vivir en obediencia a Él, su vida se activa, viene a nosotros, su presencia, su vida, su palabra, y comenzamos a vivir en la tierra de abundancia que tiene para con nosotros, pero que no tiene nada que ver con lo terrenal. Eso es otra cosa, no tiene nada que ver con lo terrenal. La tierra de abundancia tiene que ver con el reino de los cielos en la tierra, que a lo que voy con esto implica lo terrenal, pero no se refiere a lo terrenal. Alcanza a tu familia, toca a tus hijos, a tu economía, a tu salud, pero no es eso el propósito. Eso es como algo natural, unas características de este reino, unas características de esta tierra, una muestra como lo hicieron los espías cuando cargaban los frutos. Me platican ahorita que lo está diciendo, porque entendiendo todo lo que nosotros entendemos como bueno y lo que normalmente ocupa nuestras oraciones, la salud, la prosperidad y todo eso, el otro día me platicaban sobre la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Salomón, ¿no? En donde toda la gente quería conocer Jerusalén y se recaudaban 16,000 kilos de oro diarios de puras, nada más por entrar a la ciudad, y eso se repartía entre la gente.
porque la gente vivía de acuerdo a lo que Dios había mandado, y Dios enviaba una prosperidad al grado que prácticamente reflejaba el reino de los cielos, ¿no? Acuérdate, la reina de Saba cuando fue, dice, no es ni la mitad de lo que yo he oído, dijo ella, y luego mencionó, es que aún tus maestresalas, tus siervos, la gente que se dedica a servir, las vestiduras de ellos eran tan admirables como la gente de Saba. O sea, la reina cuando vino dijo, no puede ser que mis príncipes, esto es lo que está traduciéndolo, parafraseando, no puede ser que mis príncipes y tus siervos vistan igual. O sea, no puede ser que los importantes de tu casa y los más bajos de mi casa y los más bajos de tu casa. Es increíble, ¿no? O sea, tus criados, tus esclavos, vamos a usar ese término, aunque no eran esclavos, tus siervos se visten a la altura de mis príncipes, andan como reyes de otras tierras. Entonces, este es el reino de Salomón. Salomón es la figura del Cristo resucitado, mientras que David, su padre, era la figura del Cristo, varón de dolores, el que vino a morir por nosotros. Es decir, el cuerpo de Cristo está en David y Salomón, que es primero una presentación humilde que se despoja de todo para morir en una cruz. Así fue David toda la vida sufriendo y huyendo. Luego muere, empieza Salomón un reino impresionante de bendición. Igual así Jesús, el varón de dolores, pega a la cruz, morir, resucita, y cuando resucita no está sujeto a los dolores de la muerte, no más, o sea, la muerte, el dolor, la enfermedad, todo, se acabó, no más. Y entonces el reino de los cielos se manifiesta, y ahí es donde comienza la vida de Salomón, por así decirlo, o sea, un reino que expresa poder, gloria. ¿Cuál es la gloria de Salomón? La gloria de Dios, solemos pensar que se trata de un resplandor o algo así. Fíjate la gloria de Salomón. La gloria de Salomón era la forma como se vestían sus siervos, era la manera como tenían sus habitaciones, sus casas, era el orden del reino, la forma como vivían. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios en la gente? No es un resplandor, es la manera como vives. Si tú tienes una casa en un fraccionamiento o en la periferia, en una ciudad, y has comenzado a entender los principios del reino y todavía no tienes una gran prosperidad económicamente hablando, así que tienes una casa sencilla y modesta en la periferia, bueno, es la casa mejor arregladita, la más limpia, la más ordenada, porque en ese lugar brillas entre la necesidad, aunque fuese casa de cartón, pero ese cartón está limpio, está bien hecho, está refulgente, está puesto como debe ser puesto. Entonces, dentro del ambiente siempre lo mejor. Siempre lo mejor. ¿No? O sea, no necesariamente tendrás que vivir en el otro extremo. No estoy hablando de eso, porque al que le toca vivir, por ejemplo, que Dios llamare a alguno a ser mártir, es correcto que va a tener necesidad y escasez. No va a estar, como diríamos, a salto de mata huyendo. Le toca ser mártir, será despojado de sus bienes. Ok, esta es tu parte en la vida, dice Eclesiastés. De acuerdo. Pero esta persona será el más brilloso de los mártires. Quiere decir que en el fuego va a danzar, va a cantar. O sea, no va a morir a gritos, no va a morir sufriendo. Este hombre va a manifestar un poder sobrenatural. Leyendo la vida de los mártires, por ejemplo, me encontraba que en el siglo II, en la muerte de cierta persona, le decían a una persona respecto del sufrimiento que expresaban, y esta persona dice que cuando la persona habría de morir en la hoguera, por ejemplo, ya no llevaba a ella sus dolores, sino lo llevaba aquel que había muerto por ellos. Entonces ellos esperaban que ni siquiera iban a sentir el dolor del fuego. Eso es lo que ellos llamaban vida sobrenatural. Por eso es que uno lee la historia y uno dice, ¿cómo podían cantar salmos mientras las fieras se comían a ellos y a sus hijos? ¿Cómo podían danzar en medio del fuego o adorar o cantar el fuego? Para empezar, es imposible hablar cuando te estás quemando, porque el fuego entra por la garganta e impide, te quema primero por dentro, que es lo que uno respira, el aire caliente, y te mata. O sea, es imposible que puedas hablar. ¿Cómo podían cantar? De tal manera que hasta un circo donde hubiera 1,000, 1,500, 2,000 personas los escucharan. O sea, no tienes micrófono y estás en el fuego. Es vida sobrenatural. Entonces quiere decir que hasta para morir se morían como reyes. Hasta para lo más bajo, hasta para lo más difícil, manifestaban el reino de Dios. Y siempre reflejaban al que estaba detrás de ellos. Sí, y es parte de la prosperidad de esto. O sea, es según tu llamado. Ahora, si Dios no te llama mártir, ¿para qué sufres? ¿En qué estás generándole al reino? ¿En qué beneficia al reino de Dios que vivas como no te llamaron? Así es. Si te llamaron como mártir, por favor, danza y canta en medio del fuego. Pero si no te llamaron como mártir, pues es ridículo que estés viviendo una vida que no te corresponde. Si eres Salomón, por favor, sé el mejor Salomón que puedas ser. Y aún tus siervos deben vestir como si fueran príncipes. Ok, perfecto. Y esto lleva a algo que estábamos platicando antes de iniciar el programa, ¿no? De que
Normalmente lo que hacemos en nuestra vida de fe es que nosotros estamos esperando alcanzar una señal para poder entonces vivir de acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos, cuando la responsabilidad es exactamente lo contrario, ¿no? Sí, claro. Ahora, tratar de vivir en base a señales, otra vez los principios. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra señal aparece por las estrellas, que dice que serían señales, y el sol, la luna serían señales en el cielo. Ok, hay señales en todos lados. Si se abren los ojos del espíritu, ves señales cotidianamente, todo el día. Pero yo no quiero estar viendo señales, yo no quiero estar guiándome solo por semáforos. Aparte, las señales no le dan de comer a uno, ¿no? No, yo quiero. ¿Qué te parecería si en lugar de que tú estés guiándote por señales, tú guíes al mundo como una señal? ¿Qué te parecería mejor ser tú la señal? Por ejemplo, a los profetas, a Isaías, a Oseas, Dios les hablaba diciéndoles que me seréis señales al pueblo. ¿Por qué en lugar de estar buscando señales, por qué no mejor te transformas en una señal para esta generación? Que la gente te vea como un estereotipo de vida. Te vean y digan, esa es la señal, esa es la forma. Yo quiero vivir como Él vive, yo quiero ser como Él es, yo quiero hablar como Él habla. Y te transformes en la señal de los demás. De tal forma, ¿para qué sirve una señal? Para dirigir, para guiar hacia algo. De tal manera que la gente te conozca y sea guiada a Cristo, sea guiada a Dios, sea guiada al estilo de vida, al propósito de vida que deben de tener. Porque te vieron como una señal. Eres una estrella. En Apocalipsis a los ministros les llama estrellas. En los Salmos también. Claro. O sea, que seas una estrella, una señal. Que tú seas la señal. Entonces, en lugar de andar viendo por dónde vienen las señales como si anduviéramos buscando gitanas, ¿qué te parecería si nos transformamos en señales y el mundo nos vea y encuentre un prototipo para imitar? Un estereotipo, mejor dicho, para imitar. Está el caso del apóstol Pablo, que decía, imitadme a mí, en lo que yo imito a Cristo. No, y le pasó a Pedro, ¿no? Pedro era una señal. Él caminaba y la gente le ponía a los enfermos atrás para que en su sombra los sanara, porque él era la señal en la que... Él era la señal que los demás buscaban. Porque a pesar de haber sido, según la Biblia dice, un hombre no estudiado, a pesar de no tener ninguno de los requisitos para ser un rabino ni un maestro, y ejecutar las señales que normalmente sucedían dentro de los templos y dentro de las sinagogas. A él lo seguían las señales. A él lo seguían las señales, porque ese es el principio, que es lo que hacemos al revés. Nosotros seguimos las señales hoy en día. Es un error. Cuando... Mientras sigan las señales no va a pasar nada relevante en tu vida. Hasta que comiences a hacer tú una señal, las señales que sigan a ti. Hasta que comiences a ser una fuente de vida, que es lo fundamental. No solamente un canal de vida, no, una fuente. Jesús, por ejemplo, hablaba diciendo estas palabras, y que el Espíritu que habríamos de recibir sería nosotros una fuente, o sería agua que brotaría como una fuente de vida. Eso es lo que me gusta, que en lugar de que seas un seguidor, un consumidor del reino, un canal de bendición, te transformes en una fuente, en una señal, en alguien que de ser un alma viviente como era antes, ser un espíritu vivificante, alguien que vivifica a los demás, que toca las vidas de otros. Que el que te conozca diga, he encontrado paz. Después de platicar contigo un rato me siento mejor, tengo paz, me siento feliz. ¿Por qué? Porque le has transmitido vida. Eso es realmente lo que debemos buscar. Ahora, no se busca, curiosamente debemos buscarlo, pero no es algo que se busca, algo que se da natural con la presencia de Dios en tu vida. Es por eso entonces cuando habla David en el Salmo 1.2 o 1.3, cuando dice, será como árbol plantado. Dice, sí. Una vez que uno encuentra eso, que no fue a buscar a ningún lado, sino que se dio. Pues un árbol no se mueve a ningún lado, pero un árbol es una señal, es alguien que da sombra y cobijo a los demás, es alguien que alimenta a los demás, y aparte tiene sus raíces en el agua, sí, ¿no? En la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó a un ciego y le dijo, ¿cómo ves? Y aquel ciego respondió, veo a los hombres como árboles. Todo el mundo piensa que Jesús había hecho la sanidad a medias. No, todo lo contrario. O sea, ¿qué se parece un árbol a un hombre? Nada. Pero a este hombre Jesús lo sanó de más, le abrió los ojos del Espíritu. Wow. Empezó a ver a los hombres como se ven en el reino de los cielos. Empezó a verlos fructíferos, empezó a verlos llenos de vida, empezó a verlos como el Salmo primero, o como dice Apocalipsis, que el río pasa por el medio de la ciudad, que es la iglesia, y a su lado había árboles de la vida. O sea, empieza a ver a los creyentes como árboles de vida. ¿Qué le pasó al ciego? Que se le pasó el poder a Jesús. Lo sanó de más, le sanó los ojos naturales y los ojos espirituales, y empezó a ver el reino de los cielos abiertos. Dijo, wow, los hombres son árboles, son llenos de vida. Esto es lo que el hombre debe buscar. Incluso cuando empiezas a ver de esa manera, no ves a la gente con malignos, no los aborreces, no sientes repudias a nadie,
encuentras al peor que cataloguen como pecador y tienes compasión. Tienes capacidad de amarlo. Sí, ¿no? Porque lo ves como un árbol de vida. Y bueno, lo único que falta es que pasen el río por aquí. O sea, nada más, él nada más necesita que le den el alimento correcto y va a fructificar. ¿Por qué lo quieren cortar? Espérense. Vamos a darle vida. Este árbol va a fructificar. Entonces, ese es te transforma, te cambia. Ahí está otro principio del reino de los cielos. No vives buscando un estilo de vida, sino vives por la vida verdadera que está en tu interior. Vives por lo de adentro, no por lo de afuera. Y cuando adentro estás lleno de vida, tus ojos están llenos de vida, empiezas a ver las cosas diferentes. Ya no tienes que buscar señales, tú eres una señal. Ya en la tierra de abundancia te llega, no tienes que pelear, no tienes que ir detrás de ella. Empieza por natural, de una manera natural, normal, a vivir. El reino de los cielos es vida. Estos son los principios del reino de los cielos. Así es. Si tratamos de hacer paliativos para mejorar cosa por cosa, es bien cansado. Aquel tiene problemas con sus hijos, aquel otra persona problemas con el otro, se encuentra con problemas financieros, aquel está enfermo. Y tratar de problema por problema sanando es muy agotador y no lo logramos porque para esos circos donde tienes palillos chinos, platitos, donde con un palillo le dan vuelta a uno y luego a dos, luego a tres, y cuando ya vas en el platillo número 100, se te cayó el primero. Le compones 10 cosas a la persona y ya tienes que rezar la primero que le has compuesto porque ya, no. Ponle la vida de Cristo, que Cristo mora en su interior y Él se encarga de lo demás. Otra vez la presencia de Dios dará la palabra, sea la luz, todo se organiza y empieza la vida a funcionar. A ver, aquí voy y quiero que me corrijas si me equivoco, porque eso es algo que muchas veces entendemos. Mucha gente quiere convencer a otra gente de que vaya a la iglesia y quieren que la iglesia pase todo. Y ese no es el principio. Una de las cosas, y lo platicamos ahorita fuera del aire, mucha gente queremos ser bendecidos, pero realmente nuestro trabajo es ser bendición y lo demás va a venir ahora sí que por esa consecuencia, como dice Mateo 6:33, ¿no? Que dice, las cosas serán para añadidura, pero lo primero que tenemos que entender es que nuestra responsabilidad es ser bendición, ser una fuente. Sí, totalmente, o sea, ¿no? Es que ese es el punto. Si tienes vida en ti, la transmites al otro. La sombra de Pedro, que es otra cosa que sanar a los enfermos, ¿qué es sino lo normal? Pedro tenía que hacer algo, se concentraba, oraba, ¿qué pasaba? ¿Por qué sanaba a la gente? Solamente por la vida que había en él, nada más. La sombra de algo es la imagen la consecuencia de esa sustancia, nada más. O sea, no tenía que hacer nada, era natural, la vida en él tocaba al otro. Pero cuando tratas de convencer, pues, bueno, llegas a su cerebro, pero el problema del hombre no está en su cerebro. El problema del hombre es más profundo. El problema del hombre está en que tiene un espíritu muerto. Necesitas hacerlo vivir. Tiene un alma que está condicionada a cosas de pecado, que tienes que darle restauración. O sea, cuando el hombre murió, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo murió. Cuando viene a Cristo a la vida, aceptando a Cristo, su espíritu resucita, nos da vida juntamente con Cristo. Luego tu alma empieza a salvarla poco a poco. De adentro hacia afuera, como decía Jesús, limpien primero lo de dentro del vaso y lo de afuera será limpio. De adentro hacia afuera, por el contacto con Dios, empiezas a tener nuevos pensamientos, nuevas intenciones, nueva voluntad. Todo empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Si queremos que la iglesia sea un reformatorio, lo único que vamos a conseguir es poner entre paredes a un montón de gente que le gusta pecar y que trata de no pecar. Imposible. Imposible. Necesitamos darle una nueva naturaleza. La nueva naturaleza es Cristo. Cuando Cristo entra en ellos, Él les da una nueva vida por naturaleza. Dime quién le dice al bebé que coma. ¿Quién le enseña al bebé? ¿Acaso le pone un pizarrón y dicen, debes comer así? Esta es la forma de comer. Cuando se acerca tu mamá, no tienes que decir nada. Él sabe lo que tiene que hacer. Cuando realmente tienes a Cristo en tu corazón, cuando le has aceptado de verdad y te rindes a Él, nadie te tiene que decir. Somos enseñados por Dios. Y de manera natural empiezas a tener hambre de Dios, deseo de compañía de creyentes, leer las escrituras. Es el hambre normal, la vida normal de un cristiano. Perfecto. Bueno, con esto nos vamos de nueva cuenta a un corte. Queridos radioescuchas, les recordamos los teléfonos en cabina: 38 13 13 50, 38 13 13 51. Jorge, mándanos un corte, por favor. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos de regreso en la recta final de este programa El Sillón Rojo.
Y ahora sí, pastor, yo sí le voy a sacar jugo. A ver, dime. ¿Cómo le hacemos para empezar a entender los principios? Porque la gente le tiene miedo a la Biblia. La gente dice que la Biblia es un libro difícil de leer. Entonces, si no leemos la Biblia y no entendemos los principios, pues no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cómo podemos empezar a entender cómo aplicar los principios o cómo vivir de acuerdo a principios? Voy a hablar así como con manzanitas porque lo demás he estado hablando más como en... Vaya, es más profundo, pero voy a hablar como con manzanitas, simple. Necesitas a Cristo. Necesitas conocerlo en el sentido de una relación con Él. La relación con Cristo se basa en 3 cosas indispensables a diario. 1, la oración, la cual no es un rezo, sino el platicar como tú y yo estamos hablando en este momento, hablar con. La oración, la adoración, necesitas adorar al Señor todos los días, cantar a Dios, exaltar su nombre, loarlo, que es hablar sus maravillas. Todos los días a solas con Dios. Y las Escrituras. Todos los días vas a leer, pero no leas tanto, es decir, no trates de leer 20 capítulos diarios para terminar en 6 meses. No se trata de eso. Lee un versículo y pregunta. Ahorita mencionamos Génesis 1:1. Por ejemplo, si lees, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, detente y di, en el principio. Señor, ¿qué significa el principio? ¿Cuándo era el principio? ¿Cómo puedo tener mi principio? Y aquello que empiezas a hablar con Él y que te viene al corazón, apúntalo en un cuaderno. Y empieza a platicar con Dios. ¿Qué es el principio? Y empieza a escribir, bueno, es origen, es esto. Y escríbelo. Te vas a sorprender cómo el Espíritu te está guiando, porque Él se interpreta a sí mismo. Y si haces esto todos los días como una forma indispensable, oración, adoración y palabra, media hora, 1 hora diaria, hazlo en 3 partes si quieres, estás empezando y a los 15 minutos ya no sabes ni qué hacer, bueno, que hazlo cada 10 minutos, varias veces al día, escóndete a solas, sin ruido, o bueno, como gustes, pero donde nadie te interrumpa, a solas con Dios. Después de eso, tienes 3 cosas indispensables y una necesaria. La necesaria es congrégate. Busca a otros que aman a Dios, busca a otros que necesitan a Cristo, que hablan de Él, que tienen una vida con el Señor. Reúnete con ellos, porque lo que Dios le mostró a otro te bendecirá a ti, lo que te bendice a ti le bendecirá al otro. O sea, es una interacción de la vida que han recibido. Las 3 primeras son indispensables, no puede faltar ninguna: oración, adoración y palabra. Y la cuarta es necesaria, no es indispensable, pero es necesaria. Digo, no es indispensable porque ya está demostrado que alguno pudo haber estado en la cárcel sin contacto con nadie y siguió siendo cristiano todos los días de su vida, entonces está demostrado que sí se puede. Claro. Pero no voluntariamente, sino que a la fuerza, que Dios le dio la gracia que necesitaba. Entonces, 3 indispensables, una necesaria: oración, adoración y palabra diariamente. Y de manera necesaria, reúnete regularmente con otros cristianos para hablar la palabra de Dios, para orar juntos, para convivir, para ser amigos, para reírse, para ser felices simplemente. Si haces esto, en automático algo empieza a surgir en tu interior y se empieza a desarrollar nuevas inclinaciones de vida. De pronto, aquellas cosas que debías dejar ya no te gustan, ya no te atraen, pierden apetito y las empiezas a dejar. Y empiezas a tener nuevas inclinaciones de vida de manera normal, sin esfuerzo, sin obligación, sin sentir lo que es una presión horrible. Naturalmente empiezas a vivir como cristiano, como el Señor manda que vivas. Y esto es la vida cristiana normal, es el principio de vida. De ahí en más empiezas a surgir ya con el conocimiento, con la experiencia, el llamado, la unción, la gloria, pero eso ya es resultados posteriores que el Señor se encargará ya. Okay, entonces, porque normalmente lo hacemos al revés. Usted estaba hablando de 3 cosas indispensables y una opcional, y normalmente empezamos por la opcional. Sí, ¿no? Primero vamos a la iglesia para que nos convenzan y después vemos si leemos la Biblia, y eso es algo que a mí me preocupa mucho. O para sustituir leer la Biblia, porque ahí te la leen, ahí te hablan y ya. Sí, alguien más ya estudió y entonces a uno nomás se copia del examen, ¿no? Sí, no. Las reuniones cristianas son grandes concentraciones, son fiestas para Dios, donde le damos culto a Dios. No son para nosotros, O sea, es culto para ti, que tenga que ser la música que te gusta, en el lugar que te gusta, con la comunidad que te gusta, con la gente que te gusta. Entonces es culto a ti, no es culto a Dios. ¿En qué es culto a Dios? Que solamente sea en el lugar o con la gente o con las características que a ti te gustan. Eso no es culto a Dios, culto a ti. Pero el culto a Dios es, te reúnes con quien sea que es cristiano, disfrutas a Dios y adoras al Señor, cantas a Él, hablas hacia Él, o sea, te conoces hacia arriba, todo es vertical. Entonces se transforma en un culto a Dios. Claro. O sea, eso es diferente. Porque entonces
ahora sí que como lo hacemos. Es que mucha gente, lo peleo mucho y hace ya varios meses que estoy escribiendo los domingos específicamente acerca del Día del Señor, ¿no? De regresar a la gente al corazón de Dios y decir, el domingo no es el día de reposo para nosotros, es el día que Dios deja actuar en nosotros para que nosotros actuemos en consecuencia de todo lo que Él hace, ¿no? Claro, es que hay que entender lo que es el reposo. Jesús es el reposo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Y cuando estás en Cristo, vives en el reposo de Dios todos los días. La carta a los Hebreos en el capítulo 3 y 4 te dice que algunos no han entrado en el reposo porque no han entrado en Cristo. Entonces de nada te sirve que guardes el domingo o el sábado si de todas maneras no estás viviendo en Cristo. Si vives en Cristo, el lunes es reposo, el martes es reposo. Pero hay un día que te congregas, que es cuando Jesús resucitó. Jesús resucitó el primer día de la semana, es el Evangelio de Marcos. Entonces te juntas ese día con otros que tienen también una fortuna laboral de juntarse ese día. Los que tienen, son bomberos o son enfermeros, tienen otros días, ok, se juntarán en otro día, pero cuando se junten, disfrutan al Señor en la compañía de los hermanos. Recuerda que tú eres el cuerpo de Cristo, entonces yo disfruto a Cristo en ti, cuando platico contigo. Entonces cuando nos reunimos, estamos disfrutando a Cristo. Es una fiesta por causa del Señor. Pero eso no sustituye las tres cosas indispensables. Eso no lo sustituye, no voy para leer la Biblia, no voy para poder adorar, no voy para poder orar. No. Eso es resultado de mi vida. Entonces, como yo tengo una vida diaria de adoración y palabra, cuando me reúno, simplemente la sinergia de todos, adorando al Señor y sirviéndole, dándole fiesta a Dios, la sinergia que nos bendice a todos, pero como algo automático que no era el objetivo. No se podía evitar. Exactamente, ahorita que lo dice, y yo siempre le digo a la gente, la Biblia es sumamente repetitiva porque siempre nos recuerda lo mismo y lo mismo, ¿no? Y ahorita que usted hablaba de reposo, dice, bueno, la promesa de los israelitas era la tierra que fluye leche y miel, y la leche con miel es un somnífero, ¿no? Sí. Me están prometiendo, vas a ir a descansar en la tierra que yo te prometí, y luego llega Jesús y vas a descansar en Y mí. no es en actividad, ¿eh? No. Porque Jesús dijo, mi Padre todo trabajo y yo trabajo, y sin embargo la Biblia dice, y Dios reposó de sus obras. Entonces, reposar de las obras no es dejar de hacerlas. No. Reposar de las obras es no estar preocupado por ellas, no estar angustiado, es descansar. Puedes estar laborando, pero en reposo. Estás en actividad, pero en paz, exacto, la paz de Dios. Porque alguien puede estar cansado sin hacer nada. Dura un día sin hacer nada y de todas maneras en la noche duermes. Sí. O sea, Y se levanta más cansado. Mucho. La inactividad no es reposo. La paz es reposo, que es el reposo que promete el Señor. Dios les dijo, cuando los sacó de Egipto, les dijo que los sacó con alas de águila para traerlos a mí. Los saqué para traerlos a mí. El propósito, como dice Pablo a los Corintios, es la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, nos saca para traernos a Él, para disfrutar al Señor, para tener un tiempo de comunión con Él. Jesús escogió a 12, dice, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Eso es lo segundo. Pero lo primero es para que estuvieran con Él. El supremo llamamiento es estar en la comunión con Dios. ¿Para qué existimos? Bueno, para amar a Dios, para eso nos hizo. Y toda nuestra vida aquí no es otra cosa sino una escuela en la que Dios está formando hijos que le aman. Así es. Como que sacó unos rebeldes del cielo y no quieren dejar entrar a otros. Primero nos enseña a amar y luego nos mete para que entremos y que cumplamos con el propósito adecuadamente, ¿no? de amar. Sí, porque si te encuentras una criatura inclinada al mal aquí en la tierra, inclinada al mal, envuelto en carne, lleno de afanes en este mundo, que está bajo pesos terribles y aún así en todo su corazón él dice, yo quiero amar a Dios, Dios ha encontrado amor verdadero. Eso es lo que Dios está haciendo, asegurándose de una especie que son sus hijos, mano divina, porque tiene su naturaleza pero también es humano, que entrará a los cielos para amar a Dios por toda la eternidad. Ni siquiera el ser hijos es lo más alto, porque dice, ahora somos hijos de Dios, pero entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Wow. Entonces es cuando se cumplirá el propósito. ¿Qué es lo que somos? No sé todavía. Tampoco puedo hablar de que seremos dioses en el sentido de deidad o recibir adoración. No. Pero es evidente que hay un propósito más alto todavía. Y todo lo que estamos viviendo aquí, si envuelto en carne, amas y disfrutas al Señor, estás listo para el cielo. Ahorita que dice esto, me quedo pensando, porque mucha gente se hace pequeña a sí misma. Cuando habla de Dios, se hace pequeña a sí misma en vez de engrandecer a Dios, ¿no? Y si regresamos al principio de que somos hechos a imagen y semejanza, y aquello que usted dice que todavía no sabe, pues ni siquiera lo tenemos que saber, porque cuando lleguemos a ese tiempo donde realmente habitemos en la eternidad, nos va a ser revelado de acuerdo a la condición que tengamos. No le tengan miedo a la gloria. Nelson Mandela dijo que el empequeñecerse no le hace ningún favor al mundo. Es cierto, no le haces ningún favor al mundo hacerte chiquito.
En realidad ese no es el propósito. Piensa en niños. Si tú ves a niños que traen los zapatos rotos y los dedos de fuera, y luego pronto llega su padre vestido con un traje Armani y con un reloj de Rolex o de marca, y tú dirías, ¿qué pasó allí? O sea, ¿por qué hombre tan malo que trae a sus hijos de esa manera? ¿Qué opinión tendrán de Dios cuando vean a sus hijos arruinados y enfermos, dañados y pecaminosos? Esa no es la opinión, que no es la gloria de Dios. Pero cuando ven a sus hijos santos, limpios, viviendo la vida verdadera y además prosperando según el llamado de cada uno, entonces dirán, como Jesús dijo, verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Definitivamente. Ese es parte del propósito del reino aquí en la tierra. Ahorita decía algo bien interesante. El empequeñecerse no va a beneficiar a nadie. Y hoy estamos en la época de empequeñecernos, ¿no? Ahora amamos ser parte de una minoría. Sí. Ahora sí que eso es lo que nos da identidad, ¿no? Ahora somos emos, ahora somos punks, ahora somos... Qué interesante, ¿verdad? Somos gordos, ahora todos somos minorías y nos encanta ser parte de la minoría y no de la mayoría. Ajá, sí. Y lo cual, repito, no le trae nada de gloria al mundo. En realidad los enemigos de Cristo, cuando lo vieron entrar a Jerusalén, dijeron, mirad, el mundo se va tras él. Eso les da gloria. Cuando todos dicen, wow, la mayoría es esto. Me gusta como lo dijo Dante Gebel cuando habla de pasión de multitudes. O sea, Jesús sigue siendo pasión de multitudes. ¿Cómo lo vean? ¿A favor o en contra? El mundo habla de Jesús. Todo el mundo se trata de una sola cosa. Dios nos visitó y está esperándonos de regreso. O sea, nos volveremos a encontrar. Y a favor y en contra, todos nos dedicamos a eso. El ateo se dedica a eso también. No lo sabe, pero a eso se dedica. Todas las cosas, sinergia, nos ayudan para bien a los que aman a Dios. Todo está funcionando así. Y el ser parte de una minoría, ok, está bien. No temáis, manada pequeña, vuestro Padre os ha placido daros el reino. Está bien, eres una minoría, estás habitando en un país donde la mayoría no son cristianos. Pero por Dios, no seas una minoría que se hace más chico. Así es. Al contrario, vive con tal excelencia que el mundo te vea y diga, es que algo tiene, yo quiero ser así. Y cuando te ven de esa forma, cuando te vean de esa forma, cuando te vean realmente viviendo de esa manera, entonces el mundo entero va a querer ser parte de esa minoría. Mira, varias veces la iglesia se ha quedado con todo. Claro, los excesos nos arruinan las cosas, ¿verdad? Y volvemos a empezar, como que Dios nos resetea para la siguiente generación, pero eso es otra historia que no viene al caso. No, necesitamos otros 3 programas nada más para eso, ¿verdad? Pastor, nos queda 1 minuto de programa, entonces, ¿algún comentario con el que quiera usted cerrar? Ahora sí que una clave de cómo empezar a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Bueno, lo primero, hoy, vuelvo a lo básico, hoy tomes el tiempo de agarrar una Biblia, encerrarse en algún sitio, el interior de ti, la dijo Jesús, leer la palabra, orar así como lo estamos diciendo, ore leyendo la Biblia, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo que? Deje de pedir, no es Santo Claus, empiece a decir, Señor, esto, ¿qué dice aquí? ¿Por qué dice esto? Y escriba lo que Dios está mostrándole al corazón. Hágalo todos los días, ¿verdad? Empiece hoy, cuando menos piense, esa vida que está en su palabra empieza a manifestarse en el vivir cotidiano. Muchas gracias, pastor. Ha sido realmente una delicia, como siempre, platicar con usted. Y gracias por estar en el Sillón Rojo. Gracias. Queridos Radio Escuchas, nos escuchamos la semana que entra. Recuerden que tenemos nuevo horario de las 9 de la mañana. Y usted puede consultar cada programa pasado en www.devocional-mediodiario.com. Y ahí está un botón que dice El Sillón Rojo. Y ahí puede ver el video de cada uno de sus programas para que nos conozca y para que pueda ahora sí que tomar notas si algo se le pasó. Jorge, nos despedimos, muchas gracias. Hasta la semana que entra.